Hola, bienvenidos a la primera clase grabada de bases de datos, donde vamos a ver un repaso de la primera clase presencial y vamos a avanzar con algunos temas. Habíamos visto el tema del software que necesitamos para trabajar en la materia. Conmigo vamos a ver principalmente prácticas de SQL, por lo que yo les recomiendo utilizar alguno de estos tres proveedores del servicio de la aplicación, lo que sería el motor de base de datos de SQL. Tenemos por un lado XAMPP, que instala el motor MariaDB. Todo este software lo podemos descargar de sus páginas oficiales. También tenemos MySQL Community Server y la otra opción un poco más compleja, pero también se puede utilizar, es imágenes de Docker. Cualquiera de las tres opciones u otras que ustedes encuentren está bien. Lo que vamos a ver en general sería sintaxis de MySQL. Sin embargo, vamos a tratar de que sea lo más genérico posible, por eso lo llamamos SQL, que es el lenguaje estructurado que se utiliza para hacer consultas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes utilizaran Postgres o utilizaran algún otro proveedor de base de datos, en líneas generales pueden hacer lo mismo que vamos a ver en estas clases. Después tenemos, una vez que hayamos instalado el servidor o el proveedor del servicio, necesitamos conectarnos al motor de base de datos. Para eso tenemos clientes. MySQL Workbench es una opción, dbeaver es la otra, que les recomiendo si quieren utilizarlo con la versión de XAMPP que trae MariaDB, o si no quieren instalar nada, pueden utilizar phpMyAdmin, que viene instalado junto con XAMPP. También, si encuentran otras opciones que les resulten más cómodos, no hay problema. Podemos realizar igualmente las prácticas. La configuración que ustedes van a ver en mis prácticas, o sea, en mi computadora y en clase, es la suite, se podría decir, que provee Oracle para MySQL. Entonces, el servidor que yo tengo instalado ahora es MySQL Server, Community Server, está escrito al revés. Y además, como cliente, estoy utilizando MySQL Workbench, que creo que lo listé acá, sí. Ambas cosas las pueden encontrar en las páginas oficiales. Acá, por ejemplo, les dejé el link para esta config. Bien, elijan la que ustedes quieran. No hay ningún problema con eso. Un tema. Si utilizan cualquier configuración que utilicen, traten de que les funcione, que se sientan cómodos con la herramienta. No se la compliquen, traten de enfocarse en que sus consultas y sus bases de datos funcionen. Y más adelante, si nos queda tiempo, podemos revisar y entrar en discusiones sobre cuál puede ser la mejor opción según las circunstancias. En lo posible, vamos a utilizar la documentación oficial, es decir, lo que está en la página de MySQL, porque si bien tiene cierto grado de dificultad, la verdad es que nos provee de mucha información para profundizar nuestros conocimientos sobre bases de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver las sentencias y ejemplos. Vamos a tratar de leer la documentación, a ver qué nos sugiere, además de lo que yo he preparado. Y les recomiendo que todas las prácticas las suban a un repositorio en GitHub. Ya les voy a mostrar cómo podemos hacer eso. Y por otro lado, se aprueban estas prácticas, además de los trabajos prácticos que voy a ir subiendo al aula virtual, hay que presentar el trabajo final, es decir, con todos los ejercicios resueltos, sería con el link a su repositorio. Por eso es importante que también agreguen los comentarios en el archivo README, por ejemplo, y también en los archivos .sql donde van a ir haciendo las soluciones. Repasemos. Instalamos el motor, lo configuramos, lo que sería puerto de ejecución, liberamos el puerto por si está ocupado, le damos permiso en caso de que estemos en Windows, por ejemplo, o en Linux, para que se pueda ejecutar el servicio.
Instalamos el cliente, nos conectamos a nuestro proveedor, o sea, al motor, y luego podemos descargar un dump de la base de datos, que es el que tiene en el aula virtual, y empezamos a practicar. Ahora nos vamos a saltar el paso 3 y vamos a pasar directamente, porque el paso 3 en realidad es para que ustedes hagan los ejercicios, los trabajos prácticos del aula virtual. Y ahora empezamos con la práctica. ¿Qué vamos a ver hoy? Eso fue el repaso de lo que vimos un poco en la clase 1. ¿Qué vamos a ver hoy? Tipos de datos en MySQL. Y en los tipos de datos de MySQL tenemos los tipos numéricos, enteros, flotante, con coma flotante o punto flotante. Ya vamos a entrar en detalles. Tipos de fecha y hora, tipos de cadena, tipos espaciales, que son para hacer mapas, y tipos de datos JSON. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en tipos numéricos. Así que vamos a empezar. Déjenme que busque. Aquí está. Bien. Antes vamos a ver la documentación, porque hay algo interesante para que observen. Vamos a agrandarlo. Fíjense, acá tenemos los tipos, cuánto espacio ocupa en bytes, cuál es el valor mínimo con signo, el valor mínimo sin signo, el valor máximo con signo, o sea, con signo, ¿qué quiere decir? Que tendría un bit ocupado para llegar hasta los negativos, ¿ok? Y el valor máximo sin signo. Ya vamos a ver en las prácticas cómo se presenta esto. Tenemos tinyInt, que ocuparía 1 byte, smallInt, que ocuparía 2 bytes, mediumInt y así hasta llegar a bigInt. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque se recomienda, como buena práctica, utilizar el tipo de dato que represente mejor lo que nosotros queremos capturar. Y con esto quiero decir también la cantidad de espacio que necesitamos para guardar. ¿Por qué? Porque si yo voy a guardar números, por ejemplo, números que van del 0, ¿ok? A, supongamos, el 100.000, que tendría que estar por acá, aunque yo no llegue a ocupar los, acá, este sería, ¿no? Sin signo, porque acá llegaríamos hasta 65.000 y si queremos llegar a los 100.000 o pongámosle 200.000 valores, supongamos que queremos guardar combinaciones de pinturas que nuestros clientes quieren ir realizando, que en el laboratorio van experimentando, a ver qué opciones tienen. Supongamos que 100.000 es un número suficientemente racional o cumpliría con las necesidades de lo que queremos guardar. ¿Qué pasa? Que vamos a necesitar ocupar 3 bytes de memoria, que puede parecer poco. El tema es que aunque ustedes no lleguen a ocupar los 3 bytes, al guardar el número, por ejemplo, guardamos solamente el valor 15, que no necesitamos 3 bytes, con 1 byte alcanza, porque fíjense que estaríamos dentro de este orden, de 0 a 255. Como nosotros definimos que va a ser de tipo medium int, aunque sea 0, 1, 15, 200, 100.000, va a ocupar 3 bytes en memoria. A eso me refiero con tener criterio para elegir el tipo numérico correcto. Entonces, si vamos a guardar 100.000 combinaciones de pinturas, tinyInt no nos va a servir porque llegaríamos hasta 255 y se nos termina. SmallInt tampoco, estaríamos más cerca, pero nos falta. BigInt ya se nos va a escala completamente, fíjense hasta dónde llega, 2 a la 64. Es un número absurdamente grande y creo que hay uno más grande todavía.
Bueno, eso, ocuparía 8 bytes de espacio. Entonces tenemos que ir buscando, fíjense en esta tabla, a dónde estaría el problema y en qué lugar caería dentro de estas dos opciones el tipo numérico que vamos a utilizar para nuestra tabla. Entonces, vamos ahora a ver algunos ejemplos. Antes de llegar al ejemplo necesitamos hacer un par de configuraciones. Fíjense que en mi configuración local yo tengo Docker, también tengo mi instancia local, que esta es la de XAMPP, por ejemplo, y acá tengo MySQL Server, que está corriendo en este momento. Entonces, bueno, yo me conecto, le digo que sí, una pequeña diferencia entre la versión del Workbench y el servicio de SQL que está corriendo. Y ya vemos que tengo algunas bases de datos o esquemas creados. Classic Model, que es con el que vamos a ir haciendo algunas prácticas de trabajos prácticos. Seguros MZ, que fue una que yo me inventé para probar los ejercicios antes de mostrárselos. Y la de configuración, la propia de sistema del motor. Yo estaba haciendo las prácticas en esta instancia. Fíjense que estas pestañas de acá arriba son las distintas conexiones que puedo tener. Puedo tener conexiones a servicios de bases de datos distintos al mismo tiempo dentro del Workbench. Pero esto es algo que me da la propia herramienta. Entonces, supongamos que la voy a eliminar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer drop schema. Vamos a ver si puedo hacerlo así. Y se borró. Bien. Fíjense acá, me da el mensajito, el tilde verde, funcionó. Y si se fijan acá, yo actualizo y no está. Entonces vamos a hacer un create schema. Vamos a ponerle práctica, base de datos, números. Vamos a ponerlos en inglés. Numbers. Bien. Y si actualizo, acá está. ¿Cómo la selecciono? Porque si ahora yo, por ejemplo, hago un show tables, esto no va a funcionar. Fíjense, vamos a copiar el response. Lo voy a pegar acá como comentario y me dice, mirad, no has seleccionado ninguna base de datos. Puedes hacer doble clic en la lista de esquemas en la barra lateral. O podemos hacer use. Y me copio el nombre. Práctica bd numbers. Me voy a llevar también la punto y coma. Y le digo, quiero usar esta. Bien. Ahora sí. Entonces, este comando va primero. Y ahora si le hago un show tables, me dice, no, o sea, funcionó, no tiró error, solo que no tenemos, fíjense que devuelve vacío esto, ¿ok? No hay tablas. Así que bueno, vamos a arrancar con la primera tabla. Vamos a hacer un create table if not exists. Lo escribí mal. Create table if not exists. Y le vamos a poner, déjenme que me guío con mi machete, numbers types review. Bien, ya esto debería crear la... Con esto podemos crear la tabla. Y este if not exist es para evitar que nos tire error en caso de que exista. Entonces la ejecución continúa. Si yo acá tuviera otro create que no haya sido corrido, ¿sí? Si este tira error, es decir, si esta tabla ya existe, ignora la línea, ignora todo lo que tiene adentro y pasa a la siguiente. Es una buena práctica. Otra buena práctica dentro de lo que sería ejercicios es
drop table if exists. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo modificaciones. Vamos a estar practicando, haciendo algunas pruebitas. Entonces lo mejor nos dejamos esta línea acá, porque vamos a estar borrando, modificando, creándola de nuevo. Entonces para no estar repitiendo el comando, nos dejamos este acá arriba. Todo esto que yo les digo, por ahí les recomiendo que lo vayan anotando y se lo dejan como comentario en sus archivos que van a subir. Entonces, fíjense que si yo ejecuto esto, no va a tirar error, pero va a tirar un warning. Y tenemos un comando para ver los warnings, show warnings. ¿Sí? Acá vamos a ver errores y warnings incluso, que es el mismo que tenemos acá. ¿Por qué nos interesa ver esto? Porque cuando trabajemos con algún lenguaje que se conecta, algún framework que se conecta a la base de datos y tira error, los errores van a venir en esta forma. En general, los frameworks de bases de datos hacen una transformación para que el error tenga un poco más de contexto. Pero por ahora lo vamos a trabajar así. Entonces nos vamos a dejar este comando, lo voy a copiar y me lo voy a dejar en la lista de comandos útiles acá arriba. Y listo. Bien. Fíjense, si yo ejecuto esto, va a tirar error. ¿Ok? Acá ven. Y si hago un show warnings, me va a mostrar que devuelve el tipo de error, nivel, un código de identificación, que con esto podemos ir a la documentación, y el mensaje, que nos da un poco más de contexto de qué es lo que pasó. Dice, bueno, tenés un error en la de sintaxis SQL, fíjate en el manual, lo que corresponda, el manual de MySQL, parece que tenés un problema cerca o alrededor de la línea 1, ¿sí? Nos marca en este paréntesis. Está bien, no hemos definido cómo va a ser esta tabla. Y como les comenté en la primera clase, estuvimos charlando sobre las primary keys. Me voy a llevar esta. Yo le puse product acá, pero le vamos a poner number ID. ¿Ok? Si yo ejecuto esto, funciona. Si hago un show tables, me va a decir, bueno, tenés el number types review. Genial. Supongamos que vuelvo a ejecutar esta línea. No tira error, pero me tira un mensaje de warning, que lo podemos revisar acá. Tipo de mensaje, nota. Código de identificación y mensaje. Ahora, si yo hago un drop table y miro el warning, no hay ningún mensaje de warning porque funcionó. Y si ejecuto esto, debería correr sin problemas. Entonces, un show tables, repasamos, ¿no? Y acá tenemos la primera tabla. Genial. Podemos hacer otra cosa. Podemos sacar un poco más de información. Podemos hacer un describe de la tabla. Entonces, primero hicimos el show tables, ya nos devolvió este valor, lo copiamos y le decimos, a ver, mostrame qué tenés adentro, cómo está hecho. Bueno, me está diciendo, mira, tenés un campo que se llama number ID, que es de tipo entero sin signo. Si nos venimos a la tabla es entero, ocuparía 4 bytes. Sin signo, que quiere decir que va a arrancar desde 0 y va a llegar hasta este valor gigantesco. No está mal. Ojalá tuviéramos algún tipo de software que tiene esta cantidad de clientes y tuviéramos que migrar a un big int. Así que está dentro de los parámetros de los que les decía, ¿no? Esto de tener criterio en el momento de seleccionar el tipo de dato que vamos a trabajar. Sobre todo pensando en que va a ocupar lugar. Ok.
¿Qué más nos dice? ¿Puede ser nula? No. Sí o sí necesita tener un valor. Es de tipo... ¿Qué clave es? Tipo primaria. ¿Tiene algún identificador por default? No. Puede ser nulo esto. Datos adicionales. Es autoincremental. Ya vamos a ver qué significa esto. Vamos a hacer primero un insert. Insert into. Esta sería la sintaxis, ¿no? Me voy a copiar esto. Y le tengo que decir values. Veamos. Veamos si funciona. Funcionó. Tilde verde. Genial. Fíjense que yo no le pasó ningún valor. Le dije, vamos a insertar valores en esta tabla y los valores son lo que va a ir a continuación, es decir, lo que pongo acá. Pero como esto es una clave, solo esta tabla tiene claves primarias, que va a ser de tipo autoincremental, ya vamos a ver qué quiere decir eso, lo hace de manera automática. Entonces, si selecciono el contenido, hago un select all, digamos, from esta tabla, ¿qué tenemos acá? Un único valor. Genial. Y si ejecuto esto muchas veces, ¿ok? Vuelvo a pedir, me va a mostrar todas las veces que hice enter, o sea que hice inserts. 17 enters o 17 inserts en este caso. Pero la verdad es que esta tabla no es muy representativa. O sea, guardar IDs está bien, pero necesitaríamos guardar algo más. Vamos a revisar el apunte. Vamos a ponerle el bit, el más pequeño de los valores. Si yo ejecuto esto, este createTable no va a tirar error, pero tampoco la va a modificar, porque ya existe. Seguimos teniendo un único campo. ¿Qué tengo que hacer? Eliminarla y volver a crearla. Fíjense que yo ejecuto poniéndome dentro de lo que sería la línea, ¿sí? Que yo describo como sentencia. ¿Ok? Entonces ahora, si yo hago un insert, va a funcionar, aunque no le pase valor. ¿Por qué? Vamos a hacer un describe. Ahí está. Ahora tenemos dos campos. CallBit, que es de tipo bit, ocupa un bit. Ya vamos a ver qué es esto. ¿Puede ser nulo? Sí. Y no tiene otras restricciones ni datos adicionales. Por eso es que este insert funcionó. Y si lo vuelvo a ejecutar, funciona. Porque no requiere, o sea, este valor, este callBit, puede ser nulo. Pero, ¿qué tal si le decimos, hagamos una cosa? Hagamos que sea not null. Así obligamos al usuario de nuestra tabla que inserte un valor. Entonces ahora, si vuelvo a ejecutar esta línea de insert, que ahora que recreé la tabla nuevamente con esta restricción, debería tirarme un mensaje de error. Excelente, ahí está. Vamos a verlo. Vamos a ejecutar show warnings. ¿Qué me dice? Mirá, callBit no tiene un valor por defecto. Bueno, ok. Entonces, vamos a ponerle un valor. Vamos a hacer el insert. Epa, no funcionó. ¿Qué pasó? Me dicen que los valores no coinciden. Claro, porque no le estoy diciendo en qué lugar tiene que insertarlo. Tiene que insertarlo y le tengo que pasar el nombre de dónde tiene que insertar.
acá quiero que pongas, entonces vamos a leer esto. Inserta en esta tabla, dentro de esta tabla, dentro de esta columna, este valor. Y ahora, si vuelvo a ejecutar, funciona. Vamos a ver, ahí tenemos. ¿Sí? Vamos a probar de nuevo. Unas cuantas veces y vamos a seleccionar. Bueno, genial, podemos insertar uno. ¿Podré insertar dos? Pongámoslo a prueba. Epa, dice que no. Veamos el mensaje de error. Dice que la información es demasiado grande para la columna callBit. A ver, probemos 0. Bueno, 0 funcionó. Es decir, que puedo ir con bit, puedo ir de 0 a 1. Esto parece que no es muy útil, pero en realidad puede ser muy útil. Por ejemplo, cuando creamos una tabla y queremos ponerle un valor, por ejemplo, para representar que se borró, que sería deleted, por ejemplo. Y acá podemos hacer un default 0. Déjenme ver si está bien la sintaxis. Vamos a revisar. Bien. ¿Qué es este caso que les estoy mostrando acá? Supongamos que acá tuviéramos más líneas. Nombre, apellido, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, compras, yo qué sé, lo que ustedes quieran. Otros valores. Y el usuario decide darse de baja o su cuenta ha sido suspendida. En lugar de borrar los datos, lo que hacemos es cambiar a 1 este valor. Entonces, podemos distinguir dos tipos de datos ahora. Los que han sido eliminados, es decir, ya no están en funcionamiento, no perdemos los datos. Por ahí nos necesitamos para hacer estadísticas, para averiguar por qué nuestros usuarios han dado de baja el servicio, por ejemplo. Y puede ser también que el usuario quiera recuperar su cuenta. Bueno, entonces no la pierde. Simplemente cuando hacemos algún tipo de select, les decimos, tráeme los datos que no hayan sido, que no tengan o que tengan el deleted en 0. Esto se llama soft delete. No es un hard delete, que sería realmente borrarlo. Es muy poco recomendable hacer un hard delete. Bien, vamos a poner otro valor. Ahora ya sabemos que puede haber sido borrado. Entonces, supongamos que me voy a traer el tinyInt. tinyInt. Bien, vamos a ver la tabla. tinyInt ocupa 1 byte. Y podemos ir de 0 sin signo a 255. O con signo podemos ir de menos 128 a 127. ¿Para qué nos serviría? Bueno, podemos imaginar mediciones de temperatura de algún mecanismo, un motor, un circuito. Entonces, sabemos que si supera los 100 grados nuestro circuito, dejó de funcionar. Y si baja, supongamos por debajo de los 50, 70 grados, en eso de rango, deja de funcionar. Entonces sería un valor más que razonable para trabajar en ese caso. También podríamos pensar en, si lo llevamos de 0 a 255, podríamos pensar, por ejemplo, no sé, la cantidad de materias que puede tener una carrera. ¿Ok? No creo que haya ninguna carrera que tenga 255 materias, así que estamos más que bien con un tinyInt. Bien. Por ahora le vamos a dejar este nombre solo para que nos ayude a describirlo, pero no es muy descriptivo después para un caso concreto. Entonces, bueno, la vamos a dar de baja, vamos a volver a levantarla.
Vamos a pedir que nos describa. Y ahora deberíamos tener 3. Genial. Vamos a hacer un insert. Vamos a decir, bueno, number types review. Y le voy a decir que me haga un insert acá, en este valor. Y quiero, fíjense que acá yo le indiqué que sea con signo o sin signo. Entonces, por defecto, es con signo. Si yo hago menos 127, 128, vamos al más pequeño, y hago el insert, funcionó. Y fíjense que acá yo solo le estoy diciendo el nombre de esta columna. No le estoy pasando ni el primary key ni el deleted. Y funciona. Veamos cómo se ve. El ID es 1. Y perfecto. Es autoincremento. ¿Se borró? No, porque es la primera vez que lo creo. Entonces, por defecto, arranca en 0. Bien. Vamos de nuevo. Ahora vamos a hacer otra medición. Nos va a dar, por ejemplo, ahora rompimos el circuito. Rompimos todo porque se pasó del rango. Nos da menos 1. ¿Sí? Seleccionamos y ahí está. Bueno, después nos damos cuenta que vamos a seguir. Por ahora vamos a hacer solo inserts. Y después vamos a trabajar un poquito el update, el set. Por ahora vamos a dejarlo. Vamos a seguir investigando el tema de tipos numéricos. Bien, ¿podemos hacer insert de 0? Sí, podemos hacer insert de 0 porque estamos dentro del rango. Hemos insertado 3 valores, menos 128, menos 1, 0. Ahora vamos para arriba. Vamos a hacer, por ejemplo, 45. Bien, funciona sin problema. Excelente. Vamos del 1, 2, 3, 4. Acá los valores que hemos medido y sí se ha borrado. Genial. Ahora, vamos a forzar un error. ¿Qué pasa si escribo 128? Probémoslo. 128. Me voy a pasar. Epa, algo salió mal. A ver el warning. Bueno, me dice que estoy fuera del rango. Ahora, que esté fuera del rango, ¿implica que yo pierda el dato? Resulta que en SQL hay una forma de forzarlo a que haga el insert a pesar de que me vaya del rango. Y esa forma es cambiando un flag que lo dejé acá, este. Si yo cambio este flag, lo voy a dejar acá arriba entre los comandos útiles. Esto es un flag del motor. Si yo le digo tradicional, es como estaría funcionando ahora. Probemos a ver si es correcto lo que digo. Sí. Veamos el warning. Me dice que me pasé el rango. Y si lo pongo en vacío al modo SQL y vuelvo a intentar hacer un insert fuera del rango, vamos a ver lo que pasa. Esta vez no tiró error, fíjense esto, ¿no? Tiró un warning. Fíjense qué interesante, pasamos de error a warning. Pero el mensaje es el mismo. A ver qué pasó. Revisemos porque parece que funciona el insert. Sí, el insert funcionó. ¿Pero qué hizo? Lo llevó al último valor, o sea, al más cercano dentro del rango. Es decir, que si yo escribo acá 300, por ejemplo, y vuelvo a hacer el insert, me tira el mismo mensaje, pero no falla el insert. Veamos qué fue lo que guardó. Guarda esto que les decía. El valor más cercano al que ustedes escribieron dentro del rango del tipo de dato. Así que bueno, a tener en cuenta. Por ahí nos sirve tener el valor era traditional. Bien.
dejémoslo acá, traditional. Mantener ese flag. Entonces decimos, bueno, ok, ya no nos estaría sirviendo este tinyInt. Pero supongamos que la verdad no es que vamos a llegar hasta 300, vamos a llegar hasta 240. Pero acá pasa lo mismo. Con 240 me va a hacer un insert del máximo valor. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Podemos hacer unsigned. Vamos a utilizar el último bit para llegar más lejos. ¿Ok? Vamos a empezar de nuevo. Elimino la tabla, la vuelvo a crear y ahora pruebo. Bueno, funcionó. ¿Sí? Y ahora voy a probar de nuevo. Vamos con 300. Fíjense que el tinyInt llegaba sin signo hasta 255. Está en modo SQL tradicional. Lo vuelvo a ejecutar por las dudas. Ahí estamos. Hago el insert. Y acá me tira error. Veamos el warning. Te saliste de rango. Bueno. A ver. Cambio el flag. Vuelvo a hacer el insert. Tira el warning. ¿Y qué debería pasar? Bueno. Lo mismo. El mismo mensaje, pero ahora cambia el tipo de nivel de error. O de mensaje de error. Es warning. Y lo hace al insert. Y como vimos, deberíamos encontrar acá que el valor máximo guardado, a pesar de que nos pasamos, es, según la documentación, 255. Y ahí está. El último insert funcionó. Entonces, para que esto quede mejor documentado, a ver, no, ahora no. Vamos a pegarlo acá. Dijimos que hicimos, por ejemplo, 0, 128, 240 y 300. Genial, lo insertó, lo insertó, lo insertó, lo insertó, pero me tiró un warning. Entonces vamos a revisar. El último lo llevó al máximo, o sea, no tira error, pero se pierden datos. Por ahí nos conviene tirar el error, por ahí no, eso lo tendrán que analizar ustedes según cada caso. Entonces vimos tinyInt y ahora vimos, vimos bit, ¿ok? Y vimos tinyInt. Entonces a esto le vamos a poner temperaturas. Sí, temperaturas, ¿ok? Puede ser nulo. Lo vamos a dejar acá abajo. Genial. Vamos con el siguiente. SmallInt. Ahora vamos a medir, por ejemplo, la cantidad de componentes que necesita nuestro circuito. Me lo voy a copiar de acá, que ya lo tengo creado. SmallInt. Genial. Tiro la tabla y la vuelvo a crear. Vamos a hacer un describe. Entonces, a ver, vamos con el describe de nuevo para que me lo ordene. Ahí está. Vamos a tener el ID, number ID, call3 small int, que es de tipo small int, temperaturas, lo vamos a dejar, por ahora no lo vamos a seguir utilizando, pero queda ahí. Y el deleted. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer algunos inserts. Esto los voy a dejar acá. Y vamos a hacer, me lo voy a copiar y voy a modificar un valor. Es más, ¿saben qué? Esto no es muy descriptivo. Vamos a describirlo ya mismo. Vamos a ponerle componentes comprados. O componentes electrónicos. Dejémoslo ahí, componentes. Así nos resulta más fácil. Queremos hacer un insert en componentes. ¿Y cómo es de tipo small int?
Veamos la tabla. Va a ocupar 2 bytes. Como no le dije si es sin signo, va a ser con signo. Por defecto, siempre con signo. Entonces puede ir de menos 32.768 hasta el 32.767. Entonces probemos 32.000. Me lo voy a copiar. Y acá me tiro un error. Ah, claro, porque... Veamos, ¿por qué me tiró el error? Veamos el warning. No conoce el campo components. ¿Por qué no lo conoce? Porque no existe. No le cambia el nombre. Por ahora vamos a hacer esto. Tirar y volver a empezar. No es lo recomendable, pero para esta práctica nos alcanza. Ahora sí. Y ahora... Me parece que no lo ejecuté. Componentes. Ah, ahí está el problema. Ahora sí, me faltaba la E. Bien, genial. Y acá me hizo el insert. Y si me paso en un valor. Va a hacer el insert porque lo manteníamos sin el flag. Pero perdimos un dato. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Y le decimos que sea sin signo. Genial. Tiro, vuelvo a crear. Ejecuto esto. Y perfecto, funcionó. ¿Ok? Bueno, veamos otros. Tenemos medium int, entero y big int. Sería lo mismo. Continuaríamos con esta misma lógica. Entonces, para volver a discutir la primera línea, fíjense que ahora lo podemos leer mucho mejor. Number ID es de tipo entero sin signo. No va a ser nulo. Va a ser primary key. Y el motor solo va a ir aumentando cada vez que hagamos insert. ¿Ok? Bueno, genial. Vamos a dejar hasta acá la primera clase grabada y continuamos en la siguiente. Muchas gracias.